la traición de mi esposo y mi prima me robó todo y me dejó en la ruina. Jamás imaginé que las dos personas por las que yo daba la vida entera iban a apuñalarme por la espalda para robarme el trabajo de mis sueños y dejarme literalmente en la calle. Soy maestra de inglés, tengo 38 años y toda mi vida me he partido el lomo dando clases de sol a sol en diferentes escuelas públicas. Con mis ahorros de más de 10 años y muchísimo sacrificio, logré abrir mi propia academia de idiomas en una avenida principal de la ciudad. Era mi mayor orgullo, el fruto de madrugadas enteras revisando exámenes y preparando clases. ¿Alguna vez le has entregado las llaves de tu único patrimonio a tu propia sangre, pensando que jamás tendrían el valor de hacerte daño? Conocí a mi esposo, Mauricio, cuando él era un músico frustrado que apenas sacaba para comer tocando en bares de mala muerte. Lo amaba con locura, así que le enseñé de administración básica y lo puse como gerente general de mi escuela para que tuviera un sueldo digno y se sintiera útil. Al mismo tiempo, mi prima Lorena me buscó llorando, diciendo que estaba a punto de ser desalojada porque no tenía trabajo ni para pagar su renta. Por pura lástima y amor familiar, la contraté como coordinadora de inscripciones y atención a clientes. Creí genuinamente que éramos el equipo perfecto para crecer juntos. ¿Qué harías si descubres que tu compasión y tu bondad solo sirvieron para engordar a los buitres que te iban a devorar vivo? Todo iba de maravilla hasta que la verdadera tragedia tocó a mi puerta de la forma más cruel. A mi padre, mi único pilar en la vida, le diagnosticaron un cáncer muy agresivo y los médicos me dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Mi mundo entero se vino abajo en un instante. Como soy hija única y mi madre falleció hace años, tuve que tomar la decisión más dolorosa de todas, alejarme de mi academia temporalmente para cuidar a mi viejito en sus últimos días de agonía. Confiando ciegamente en ellos, les firmé un poder notarial limitado a Mauricio y a Lorena para que manejaran las nóminas, los cobros y los pagos a proveedores. ¿No te daría pánico pensar que un simple papel firmado con amor puede convertirse en tu sentencia de muerte financiera? Los primeros 3 meses cuidando a mi papá fueron un desgaste físico y emocional verdaderamente brutal. Mauricio casi no iba a la casa a dormir, siempre me daba la misma excusa barata de que la escuela le exigía trabajar hasta la madrugada para cuadrar las cuentas. Lorena me mandaba mensajes de texto secos y cortantes diciendo que todo estaba bajo control, pero que extrañamente las inscripciones habían bajado drásticamente por culpa de la crisis económica y que apenas salíamos a flote. Yo, hundida en mi dolor y en mi ingenuidad, les creí ciegamente y hasta les pedí disculpas por dejarles tanta carga de trabajo sobre sus hombros. ¿Alguna vez tu sexto sentido te ha gritado con desesperación que te están viendo la cara de tonta, pero el cansancio te impide reaccionar a tiempo? Empecé a notar que los depósitos de ganancias en mi cuenta bancaria personal eran cada vez más miserables, casi nulos. Cuando le pedía cuentas claras a Mauricio, él se enojaba muchísimo, me gritaba que era una malagradecida y que él estaba sacrificando su vida por mi negocito. Una tarde, mi papá se quedó profundamente dormido después de sus medicinas, así que decidí darle una sorpresa a mi esposo y fui a la academia sin avisar a nadie. Al llegar, el corazón se me cayó hasta los pies. La recepción estaba sucia, los pasillos apagados, los salones estaban a menos de la mitad de su capacidad y varios maestros excelentes que yo misma había capacitado con tanto esmero ya no estaban trabajando ahí. ¿Te ha pasado que sientes un hueco helado en el estómago cuando descubres que todo tu esfuerzo de años se está desmoronando frente a tus propios ojos? Lorena estaba sentada en la computadora principal de la administración. Cuando me vio entrar por la puerta de cristal, pegó un salto de la silla, se puso pálida como un fantasma y cerró de golpe varias pestañas del navegador de Internet. Me dijo tartamudeando que Mauricio había salido a comprar material de limpieza. Algo en su actitud tan nerviosa me dio muchísima mala espina. Le exigí que me dejara revisar los correos de los alumnos para ver las quejas, pero ella se negó rotundamente, bloqueando la pantalla con su cuerpo y diciéndome que la contraseña del sistema había cambiado por protocolos de seguridad. Me tragué el coraje para no hacer un escándalo frente a los pocos alumnos que quedaban. Me fui a casa y decidí investigar por mi cuenta esa misma noche. ¿Soportarías la duda venenosa de saber que te están ocultando algo gravísimo en tu propia empresa? Esa misma madrugada, Mauricio llegó a la casa oliendo a alcohol, se fue directo a bañar y dejó su teléfono desbloqueado sobre la cama. Rompiendo mis propios principios de privacidad, lo tomé con las manos temblando. No estaba buscando infidelidades, yo solo buscaba respuestas desesperadas sobre mi dinero y mi escuela. Pero lo que encontré en esa pantalla me destrozó el alma y la cordura en 1000 pedazos. Tenía un chat fijado hasta arriba con mi prima Lorena. No solo hablaban de la administración de mi escuela, hablaban de mí con un desprecio y un asco que me revolvió el estómago. Mauricio le decía a mi prima que yo era una aburrida que ya olía a hospital y a muerte y que no veía la maldita hora de deshacerse de mí para siempre. ¿Te imaginas leer cómo el amor de tu vida te humilla de la forma más cruel y cobarde con alguien de tu propia sangre? Pero la traición era doble y muchísimo más oscura de lo que jamás pude imaginar. En los mensajes había enlaces web, capturas de transferencias millonarias y contraseñas bancarias. Mauricio y Lorena no solo eran amantes a mis espaldas, habían abierto una academia virtual de idiomas totalmente nueva.
Estaban desviando sistemáticamente a todos mis alumnos de la escuela física hacia su nueva plataforma de Internet, engañándolos y cobrándoles las colegiaturas directamente a sus cuentas bancarias personales. Se habían robado todos mis alumnos. Habían copiado todos mis manuales, mis métodos de enseñanza, mis audios y mis exámenes. Me estaban exprimiendo hasta la última gota mientras yo veía morir a mi padre. ¿Cómo reaccionarías si en un solo segundo maldito descubres que perdiste tu matrimonio, a tu familia y el trabajo de toda tu vida de un solo golpe? Al día siguiente los confronté directamente en la oficina de mi escuela. Les aventé las capturas de pantalla impresas en la cara, llorando de rabia, de asco y de impotencia. Pensé que se quebrarían y me pedirían perdón de rodillas, pero Mauricio soltó una carcajada tan cínica que me congeló la sangre. Me dijo en mi cara que yo era una completa inútil por haber descuidado mi negocio y que él era el verdadero genio comercial detrás de todo el éxito. Lorena, mi propia prima, a la que le di de comer, se cruzó de brazos y me confesó sin pudor que llevaban casi un año siendo amantes y burlándose de mí. Me revelaron que el contrato de renta del local físico estaba a nombre de Mauricio y que yo ya no era bienvenida en ese lugar. Llamaron a los guardias y me corrieron a empujones a la calle a plena luz del día. ¿Te rendirías y te dejarías morir si te dejan en la calle, con el corazón destrozado y con un padre agonizando en casa? Caí en la depresión más negra y profunda de toda mi vida. Mi padre, lamentablemente, falleció pocas semanas después de ese altercado, y yo tuve que pedir dinero prestado a mis viejos amigos para poder pagar su humilde funeral, porque Mauricio había vaciado por completo nuestra cuenta mancomunada antes de irse. Estaba en la ruina total y absoluta. Me quedaba días enteros llorando en mi cama, sintiendo que no valía nada y que ellos habían ganado la guerra. Pero de pronto, un día mientras revisaba los viejos cajones de mi escritorio buscando unos papeles de mi papá, encontré un documento oficial que me devolvió la respiración y me llenó de una rabia fría y calculadora. Ellos creían que eran intocables y que habían cometido el crimen financiero perfecto, pero su arrogancia y su estupidez los cegó por completo. ¿Crees que la justicia divina siempre encuentra el momento exacto y perfecto para golpear sin piedad a quienes te destruyeron? Mi academia de idiomas no era solo un cursito de inglés de garaje. Años atrás, yo me había encargado de registrar absolutamente todos mis planes de estudio, mis libros de texto y el método oficial de evaluación ante la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Todo ese material intelectual estaba única y exclusivamente a mi nombre. Los certificados y diplomas que Mauricio y Lorena estaban emitiendo y cobrando carísimos en su famosa academia virtual eran completamente falsos, apócrifos e ilegales sin mi firma y mi sello oficial. Estaban cobrando cientos de miles de pesos por documentos educativos que ante la ley federal no valían ni el papel barato en el que se imprimían. ¿Qué harías si de pronto tienes en tus propias manos la bomba nuclear perfecta para hacer pedazos la vida de tus traidores? Fui directamente con un abogado especialista implacable y metimos una denuncia penal, civil y administrativa de forma simultánea. Avisamos de inmediato a las autoridades educativas federales y a la Fiscalía de Fraude sobre la estafa educativa y la falsificación de documentos oficiales. El golpe de la ley fue devastador, masivo y sin previo aviso. En menos de 15 días, la policía cibernética les tumbó por completo la página web, y las autoridades catearon la supuesta oficina desde donde operaban. Les confiscaron todas sus computadoras, congelaron las cuentas bancarias donde guardaban mi dinero y cancelaron cualquier posibilidad de operar. Al enterarse los cientos de alumnos estafados de que sus certificados eran falsos y habían perdido su dinero, se organizaron en redes sociales para demandarlos masivamente por fraude colectivo agravado. ¿Te daría lástima ver cómo el imperio de mentiras y cartón de tus peores enemigos arde hasta convertirse en cenizas frente a sus propios ojos? Acorralados por deudas multimillonarias, acosados por demandas de alumnos furiosos y a un solo paso de pisar la cárcel federal, el amorío tóxico se les acabó rapidísimo. Lorena, como la cobarde que siempre fue, vació el poco efectivo que les quedaba y huyó de la ciudad en la madrugada, dejando a Mauricio completamente solo enfrentando todo el peso legal del gobierno y de los alumnos. La semana pasada, mi flamante ex esposo tuvo el enorme descaro de ir a buscarme a la pequeña casa que ahora rento. Llegó llorando a mares, flaco, demacrado y con la ropa sucia, suplicándome de rodillas que por favor retirara la demanda federal de derechos de autor. Me juró entre lágrimas que fue víctima de la manipulación psicológica de mi prima y que él, en el fondo de su corazón, siempre me amó de verdad. Lo miré de arriba abajo con el mismo asco y desprecio con el que él me sacó de mi propia oficina aquel día. Le dije con voz firme que a los delincuentes no se les tiene lástima, se les denuncia, y le cerré la puerta en la cara de un portazo. Hoy estoy reconstruyendo mi vida dando clases privadas a ejecutivos, mi prestigio académico sigue intacto y gano mejor que nunca, mientras él enfrenta un juicio penal masivo que, sin duda alguna, lo dejará pudriéndose en prisión por muchos años. ¿Tú qué harías en mi lugar?